miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetigo. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra Marcha de Resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz el Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar Plaza San Francisco, La Paz. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Usted escucha a Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El propósito es proclamar que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Cruz del Sur pertenece a la institución cristiana Unión Bautista Boliviana. Desde el occidente hasta el oriente, uniendo valles y montañas, llegamos a todas las latitudes de Bolivia. Somos parte de la historia de nuestro país. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida.
El Sistema Nacional de Comunicación Bautista Cruz del Sur presenta El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos sobre las 10 de la mañana con 3 minutos, dato de la hora oficial en el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo para usted, señor, para usted, señora, pati amigo, pati amiga, que ya a esta hora de la mañana ya estás conectada con nosotros. Mi nombre es William Flores y les haremos compañía hasta las 12 del mediodía. Pero tengo que dar la cordial bienvenida a mi compañera de trabajo, María Esther Fernández. ¿Cómo está? Buenos días. Los buenos días, como siempre, a usted y a toda la audiencia. Bien, en esta jornada hemos amanecido con lluvia, ¿no? Cielo totalmente encapotado en la ciudad de La Paz. Al venir acá a la radio, lluvia que se ha sentido en el centro de la ciudad de La Paz por lo menos, pero a esta hora de la mañana, ¿cómo está el cielo, María? Sigue nublado. Sí. Yo lo veo con solcito. No, por acá se ve un poco de rayo de sol, pero así soleado no. Soleado no es cierto, pero ya hay de pronto un sol tímido que ha salido para hacernos compañía. Y así como está el clima entre nublado, lluvia, así está también la coyuntura política. A ver, ¿qué quiero hablarle, María? Esta semana, una semana especial porque hemos iniciado el Domingo de Ramos, ha marcado el inicio de la Semana Santa y esta semana tendremos un feriado, ¿no? El día viernes. Sí, Viernes Santo. Sí, la celebración está comenzando el 29 de marzo y se extiende, por supuesto, hasta el mes de abril con el Viernes Santo como feriado nacional. Así que esta semana usted va a tener que trabajar 4 días en vez de los 5 para muchos y para algunos obviamente va a ser una semana larga porque van a salir de paseo, van a salir con la familia de excursiones, ya está todo previsto, pero el tema del clima, si usted quiere dirigirse hacia los Yungas, tiene que tomar previsiones porque hay derrumbes en el sector de los Yungas. De otro tema que quería conversar y hablar y contarle es lo que está pasando. A ver, María, le hago a usted una consulta. Cuando usted requiere de un certificado de nacimiento, un certificado de bautizo, etcétera, un certificado de defunción, ¿dónde se dirige? ¿Usted dónde iba? Por la economía, Ceresi, porque en un registro era el doble. Era el doble, claro, ¿no es cierto? Es fácil, pero el costo. Y entre tanto papeles, que copia, que actualizado, que tiene que decir plurinacional, que este sello, no, este es su certificado de hace 10 años, no vale, ya pues, sí o sí Ceresi. Claro, mucha gente optamos por ello, ¿no? O sea, más que todo por el tema económico, porque ¿cuánto nos costaba un certificado de nacimiento en oficinas del Ceresi? 33 bolivianos, ¿no? 33 bolivianos frente a más de 50 bolivianos que los sacábamos en alguna oficialía, en algún registro civil. Pero le comento algo, y a usted también, querido amigo oyente, el Ceresi ha dispuesto que a partir de esta semana, a partir del jueves 2 de abril, ya no se van a emitir certificados de ningún tipo en oficinas del Ceresi. A ver, se lo voy a leer el comunicado que dice. Dice, con el objetivo de mejorar la atención en la emisión de duplicados de certificados de nacimientos, matrimonio y defunción, se informa a la población que a partir del día jueves 2 de abril del 2026, este servicio se realizará únicamente, entiéndalo bien, únicamente en las oficialías de registro civil del departamento. Por este motivo, ya no se emitirán duplicados en las oficinas de Ceresi. Esta medida permitirá reducir, dice el comunicado, reducir los tiempos de espera y brindar una atención más rápida y segura para todas y todos. La dirección de las 189 oficialías de registro civil del Departamento de La Paz pueden consultarse en los siguientes enlaces. Bueno, y nos mandan enlaces para que se pueda uno verificar. ¿Algo novedoso? Creo que no. Todos sabíamos que en alguna oficina o en las oficinas de registro civil, notaría civil, se podía sacar estos duplicados. Pero ¿por qué íbamos a oficinas del Ceresi? ¿Por qué lo hacíamos? Por ganas de perder tiempo, de hacer fila, de estar ahí de pronto enfrentándonos a la cara del funcionario que, a propósito, en alguna ocasión no nos atendieron muy bien. ¿Por qué cree usted? Lo hacíamos por el tema económico, ¿no es cierto, María? O sea, 33 bolivianos frente a lo que va a costar ahora.
Un certificado de nacimiento va a costar 50 bolivianos, un certificado de matrimonio 51 bolivianos y un certificado de defunción 51 bolivianos también. Lo hacíamos por el costo, ¿no? O sea, sí. 20 bolivianos es 20 bolivianos, María. Pero claro que sí, por cuarto kilo de carne, pancito, y ni siquiera pues te piden, si haces una declaratoria de herederos, te piden pues de todos los hijos, la esposa, no, pues si ha habido hijos fuera del matrimonio, qué sé yo, pero se hace pues un costo, se suma esto más papeleos, declaración, lo hacíamos porque era más barato. Si mantenieran el precio, póngale 2 o 3 meses, sería genial, hasta que se organice Ceresi, porque es raro que tenga problemas a estas alturas. No creo que tenga problema alguno. A ver, el director de Ceresi incluso ha sacado un spot publicitario, más adelante lo voy a hacer escuchar, donde él dice, no, ahora usted ya no va a poder acudir para mejor servicio. El Ceresi pone más de 180 oficialías de registro civil para que usted pueda sacar ahí sus duplicados. Pero la pregunta es, no van a valer lo mismo, no van a valer lo mismo. O sea, 33 bolivianos frente a más de 50 bolivianos es una gran diferencia. Si uno quiere sacar un certificado de nacimiento, o quería sacar en el Ceresi, por decirle 2 o 3 certificados, en algún momento yo lo saqué así porque así me exigían algunas instituciones, saqué 2 o 3 certificados. Imagínense, ahora, en estos 2 o 3 certificados que uno vaya a sacar de la oficialía del registro civil, usted va a tener que aumentar por lo menos por certificado 20 bolivianos, se suman 60 lucas más por demás que usted va a sacar en 3 certificados. Por certificado un aproximado de 20 bolivianos que se tiene de incremento. Realmente no sé qué opine la gente en torno a este tema, porque algo novedoso. No es novedoso, las oficialías de registro civil siempre brindaban certificados, usted se acercaba y podían emitirle certificados duplicados, obviamente con el costo mayor de más de 50 bolivianos. Ahora se está ratificando esto. Lo único que se está haciendo de novedoso es cortar la atención en el Ceresi, con la implicancia de que esto va a afectar a los bolsillos de la población, de esos padres de familia que a veces necesitamos para ir a inscribir a nuestros hijos a las unidades educativas, de pronto para cobrar algún bono. No, tienes que tenerte el certificado para de pronto hacer un trámite. No, certificado actualizado queremos, lo que ha salido en el mes, en la semana, y para eso usted se va a ir al registro más rápido. Puede ser, le va a durar entre 5 minutos, suponemos. Mayor costo, sí. Más costo que va a afectar a la economía de la población, María. Y bueno, desde que cambió de lugar tal vez será, porque desde que cambiaron a la calle Bolívar, desde ahí hasta fichas, y vendían fichas incluso algunas personas, así como hacen venta de entradas para partidos, para conciertos, vendían fichas para sacar el certificado de nacimiento. O sea, a ese grado ha llegado, por eso digo, es culpa del personal de Ceresi, porque si antes no se tenía ese problema, uno hacía tranquilamente su fila, pero desde que cambiaron de lugar, desde ahí pues es todo un caos. No, es que aquí nadie se opone de pronto a que se pueda tener mayores espacios de atención a la gente, ¿no? O sea, bienvenido que puedan abrirnos todas las oficinas de registro civil para que uno vaya y haga su trámite. Perfecto, eso está muy bien, porque hasta ese punto estaría muy bien, ¿no? Porque uno obviamente está en la zona, y en la zona siempre hay una oficialía de registro civil, podemos acercarnos, sacar el certificado. El tema pasa porque nos incrementan el costo y no hay otra instancia donde ya podamos acudir para poder adquirir estos documentos con un costo menor, ¿no? O sea, vale decir, se cierra Ceresi y se cierra el costo que implicaba esto por un certificado de nacimiento, 33 bolivianos. Ahora usted va a pagar más de 50 bolivianos. Obviamente, al parecer el Ceresi dijo, bueno, a ver, vamos a tratar de ver de qué manera generamos mejor atención, pero vamos a irnos contra los bolsillos de los bolivianos, de los paseños, quienes van a tener nomás que aumentar estos 20 bolivianos a cada certificado. Bien, vamos a sacarnos un poquito la bronca, la rabia sobre este tema. Vamos a saludar a nuestros queridos compañeros de trabajo que están en el interior del país, bajando la señal de Radio La Cruz del Sur de este Sistema Nacional de Comunicaciones Bautista. Vamos a empezar con Cochabamba. Saludamos a Carlos Córdoba, quien nos baja la señal a través de la 91 en frecuencia modulada.
Y en la ciudad de Potosí saludamos a Osvaldo Yucra, que nos baja la señal a través de la 92.8 en frecuencia modulada. En Oruro, en la ciudad de Oruro, también estamos con similar frecuencia 92.8 y saludamos a Abraham Basilio, quien es responsable de bajarnos la señal en esta ciudad. Y en la ciudad de Sucre, usted nos sintoniza a través de la 91.0 en frecuencia modulada, y ahí saludamos a Nancy Ajuacho, nuestra compañera y trabajo responsable de bajar la señal de este espacio. Y en la ciudad de Tarija estamos a través de la 92.8 en frecuencia modulada. Mauricio Guzmán es el encargado y responsable de ese medio de comunicación. Pero también estamos en diferentes municipios del interior del país, del interior del departamento, y María Esther Fernández es la encargada de decirnos dónde estamos. Y claro que sí, nos sintonizan en localidades como Achacachi 88.9, saludos para toda nuestra audiencia, también en La Sunta 91.1 FM, en Torotoro 92.3, en Chayanta 87.7, en Ibirgarzama 93.1, en Colomi 93.3, en Villa 14 de Septiembre 96.7, en Yapacaní 91.1 y en Yacuiba 91.9. Saludos a todo el equipo de Radio La Cruz del Sur en estas localidades. Bien, de esta manera estamos enlazados a nivel nacional a través del Sistema Nacional de Comunicaciones Bautista Radio La Cruz del Sur. Y por supuesto, acá en la ciudad de La Paz estamos con la antena central de la 95.2 en frecuencia modulada y la 720 en amplitud modulada, dial que nos permite llegar a las 20 provincias de este departamento. Bien, quiero enviar saludos al Centro Médico Integral Biosalud, un centro médico completo. Este centro realiza campañas de estudios de ecografía para varones y mujeres a precios accesibles, 30 bolivianos por campaña, por lo menos hasta la anterior semana estaba, pero usted no se quede con la duda, ¿no? Quiere realizarse de pronto una ecografía para varones y mujeres, consulte y hágalo a través del 670-72088, 670-72088, visítelos en la calle Sectamayo, Shopping Tamayo, primer piso, oficina 8, y en la ciudad del Alto ellos están en el edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8. Bien, mientras esperamos el contacto con nuestros compañeros de trabajo, periodistas de la ciudad de La Paz y de la ciudad del Alto, a ver qué información tenemos. En la sede de gobierno, hace instantes, hace minutitos nada más, los artesanos se han movilizado. Sí, señor, sí, señora. Hubo movilizaciones hace instantes nada más en el centro de la ciudad de La Paz. Y usted me dice, ¿pero quiénes se están movilizando ahora? Los que se están movilizando, y como lo hicieron la anterior semana, son artesanos que se han movilizado hace minutos nada más en el centro de la ciudad de La Paz. Ellos están pidiendo flexibilizar la resolución ministerial de educación que estaría impidiendo las horas cívicas en los colegios. Ellos se han manifestado que se están viendo afectados, el trabajo más que todo de los bordadores, ¿no? Quienes realizaban el flete de estas sopitas para los niños, de pronto para los jóvenes, y también los fotógrafos, quienes sacaban fotito, ¿no? Y te cobraban como 10 bolivianos por cada fotografía. Ellos se están viendo totalmente afectados en torno a este tema. Pero escuchemos qué es lo que señalaban hace instantes, y nada más los artesanos en el centro de la ciudad de La Paz. Este era el escenario. ¡Que viva los artesanos de la ciudad del Alto! ¡Que viva los artesanos de La Paz! ¡Que viva! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! La ministra de Educación, que ha sacado un decreto, el 0126, en sus artículos 28, 53 y en algunos artículos más nos afectan al libre trabajo que nosotros como artesanos, como productores, en este caso los bordadores, los fotógrafos y otros que están afiliados a este internacional como es Cosedal, se ven afectados en sus trabajos. Ya, ¿en qué porcentaje habrá afectado? ¿Y qué es lo que ustedes producían? ¿Qué salía ahora ya no? Bueno, nosotros hemos hecho una resolución donde dice
dice que nosotros ya no podemos, o sea, en las escuelas ya no va a haber horas cívicas ni horas festivos, digamos, recordando el Día del Niño, Día del Estudiante. Entonces, ahí nos cuartan a la libertad de trabajo. Nosotros ya no podemos, ya nuestros, por ejemplo, bordadores ya no pueden fletar sus disfraces, los fotógrafos ya no sacan fotos, y así en todos los sectores nos vemos afectados. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a pedir a la ministra, a las autoridades? ¿Dónde se van a dirigir? Estamos yendo al Ministerio de Educación, pedimos la derogación del artículo 23 y del artículo 53. Eso es lo que vamos a pedir, esperamos que nos escuchen, si no, nosotros estamos declarados en estado de emergencia y seguiremos hasta lo último, hasta lograr nuestro objetivo. ¿Cuántos artesanos están afectados? Es una gran cantidad en Sumirá, no solamente acá en el Alto, en la ciudad de La Paz, sino en toda Bolivia, porque la resolución que ha sacado es a nivel nacional. Entonces nos ven afectados los artesanos de Bolivia. Muchas gracias. Bueno, ahí está la declaración del dirigente, representante de este sector, quienes lo acaban de escuchar. Ellos están pidiendo que se pueda eliminar esta resolución del Ministerio de Educación. Esta resolución de enero del 2026 del Ministerio de Educación de Bolivia, que estaría, según el gobierno, buscando la calidad educativa y reducir la interrupción de clases, ¿no? Esto en cuanto a las horas cívicas, esta resolución establece, podamos analizar un poco. Establece que no se estaría prohibiendo los actos cívicos, según el gobierno, pero se recomienda que sean breves, significativos y formativos y que no afecte las horas académicas. El objetivo, se dice, es garantizar el cumplimiento de los 200 días de clases y priorizar el fortalecimiento de la calidad educativa. Se sugiere que las unidades educativas realicen actos cívicos en conjunto con fechas importantes como el Día del Mar, pero sin interrumpir las labores educativas. A ver, en resumen, esta resolución estaría buscando equilibrar, dice, la formación cívica con las necesidades de cumplir con el calendario académico y mejorar la calidad educativa de todos los estudiantes del Estado boliviano. Sin embargo, hay situaciones como la anterior semana que se presentó, ¿no?, con el tema de el paro de los transportistas, que perjudicaron por lo menos 2 días al tema educativo, ¿no? ¿Cómo los recuperamos? Ahí está, algo nos dirá el gobierno. Pero muchos padres, María, se han manifestado también en torno a este tema, ¿no? Los que somos padres de familia, estamos viendo de pronto que ya no gastamos más platita, ¿no? Porque de pronto era, acto cívico, hay que disfrazarle, no sé, ahí de alguna danza, hay que ir a fletar los trajecitos de los niños, y esto era pues platita, ¿no? Platita y tiempo, porque claro, yo como bailarina de chiquilla, la pollera bailándome, pues, o sea, la mamá tenía que ajustar la pollera, las blusitas, un sudor, ya, ni modo, por la nota, pero claro, es que ni siquiera sus vestimentas están pues higiénicamente, o sea, bueno, sí, hay nada que ver, ¿no? 2, el dejar, bueno, antes era joya, ahora no sé si sigue, que había que dejar una prenda. Y el comentario entre las señoras, flete, ¿no? Claro, sí, el comentario de las señoras que a tu anillo le bajaban pues algunos gramitos de oro, o sea, se escuchaba de todo. Pero tanta cosa para 3 minutos de Bolivia, ay, y luego chao, ya. Y luego devolver el disfraz, y se ha sacado por curso. No falta la mamá, es que no he podido, que luego que no sé qué, que ya va a traer la señora, que he cobrado el taxi más todavía, dentro del flete. Pues sí, es aparte de moroso el costo. Sí, el costo económico, pero quienes también se ven afectados son los payasitos, ¿no? Este sector que la anterior semana también salieron y dijeron, a nosotros nos contratan en algunos eventos los padres de familia, ya no podemos hacer estas actividades, es el único momento que podemos ganar algo extra de dinero para nuestras familias. La verdad es que sí, de pronto esto afecta a algunos sectores, otros que de pronto lo ven como positivo, como nosotros los padres de familia, porque obviamente ya no tenemos que estar yendo ahí ajetreados a realizar un flete, de pronto estar gastando platita, ¿no? En todas estas actividades. Bueno, hay posiciones encontradas, de seguro que el día de hoy, a ver qué es lo que les dicen las autoridades a los representantes de los artesanos que están movilizados, reiteramos, en la ciudad de La Paz.
Bien, ¿no tenemos contacto con nuestros compañeros? ¿Con Daniela? Con Dani, sí. ¿Con Daniela? Con Daniela. Perfecto, Daniela, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo está la ciudad del Alto en torno al clima? Hay diferentes actividades, ¿no? Tengo entendido que el candidato Elicer Roca ha generado información a primeras horas. Tengo entendido que él ha pedido a la Contraloría activar el arraigo contra Eva Copa y autoridades salientes de la ciudad del Alto. Se dice para que no se escapen, ¿no? Por posibles hechos de corrupción que se tenga al interior de la alcaldía. Suponemos que esto ha marcado agenda informativa. Daniela, estoy con usted hasta la ciudad del Alto. Daniela Jurado, bienvenida, buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días, William, muy buenos días a toda nuestra audiencia de Radio La Cruz del Sur que nos van sintonizando a esta hora de la mañana. Nosotros estamos listos y dispuestos para tenerlos muy bien informados de lo más destacado que está sucediendo en la urbe alteña. Comentarles, compañeros, que en el ámbito de las temperaturas contamos con agradables temperaturas en la urbe alteña. En el ámbito informativo, comentarles, compañeros, que hace instantes las organizaciones sociales de campesinos afiliados a la Central Obrera Boliviana han confirmado su participación en esta marcha convocada por parte de la COP. En rechazo a la falta de atención por parte del gobierno central a las demandas y también a las organizaciones sociales. Escuchemos un poco respecto a este tema. De Trabajadores Campesinos de Bolivia. Sí, nosotros hemos participado en el ampliado de la Central Obrera Boliviana, donde se ha analizado a fondo. Entonces se determinó hacer una gran marcha en contra del accionar de este gobierno central que actualmente no escucha a las organizaciones sociales. Por tanto, como sector campesino, que nosotros somos afiliados a la COP, hemos decidido sí participar con todos nuestros departamentos ejecutivos departamentales, provinciales, y vamos a estar un buen número de los hermanos campesinos presentes en la marcha. Del sector campesino, lamentablemente el gobierno nunca nos escucha, pese que ha habido reuniones, incluso exclusivamente hasta con el presidente, con los ministros, donde nos han comprometido varias obras, proyectos, programas. Sin embargo, hasta ahora no se ve. Siempre el pretexto de que no hay dinero, pero también nosotros sabemos como sector campesino de que ha habido préstamos hasta más de 4.000 millones de dólares y no sabemos dónde está yendo ese dinero. Es que de una vez tiene que empezarse a trabajar. Hay obras, proyectos que están a medias de las gestiones pasadas y actualmente el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad. Y no está bien claro las informaciones, por tanto nosotros vamos a hacer conocer nuestra molestia en esa marcha. Posiblemente lleguemos a instalar un mitin donde todas las organizaciones que corresponden a la Central Obrera Boliviana van a hacer conocer sus protestas públicamente. Sí, ya está coordinado, vamos a partir de las 9 de la mañana de lo que es la cervecería y de ahí bajaremos por la avenida, posiblemente dando también la vuelta como siempre lo hemos hecho alrededor de Plaza Murillo. Estas fueron las declaraciones de uno de los representantes del sector campesino, en la cual ha informado que participarán con una delegación a nivel departamental y provincial. El dirigente ha denunciado que pese a las reuniones sostenidas incluso con el presidente y ministros del Estado, no se ha concretado obras, proyectos ni programas comprometidos, argumentando de que de esta manera también ha faltado recursos económicos para este sector. Por ese motivo se están uniendo para esta marcha convocada por la Central Obrera Boliviana. Este es el informe que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana y con este informe nosotros retornamos a este estudios. Bien, muchísimas gracias. Le decimos a nuestra colega, compañera y trabajo Daniela Jurado, periodista encargada de buscar información en la ciudad más joven del país. Hablamos de la ciudad del Alto y efectivamente la Central Obrera Boliviana ha convocado a una marcha nacional para el día de mañana, martes 31 de marzo. Ahora, el fin de la Central Obrera Boliviana y de esta marcha es entregar su pliego petitorio al gobierno de Rodrigo Paz, y la concentración, como ustedes acaban de escuchar al dirigente campesino, va a ser a las 9 de la mañana en inmediaciones de la Cervecería Boliviana Nacional, acá en la ciudad de La Paz. Así que va a haber bastante movimiento el día de mañana en torno a esta marcha, ¿no? Tras un ampliado habrían determinado los campesinos de la CSUCB apoyar a esta movilización.
Bien, 10 de la mañana con 28 minutos. Tengo 2 minutitos antes de irme a la pausa. Déjeme comentarle que hace hace aproximadamente una media hora, Eliezer Roca se ha acercado a la Contraloría General del Estado allá en la ciudad del Alto para activar un arraigo contra Eva Copa y autoridades salientes de la ciudad del Alto. Esto por sospechas de corrupción. Eliezer Roca, quien es electo alcalde, ha presentado este lunes en la Contraloría una solicitud para activar el arraigo de 6 meses contra autoridades municipales salientes de la ciudad del Alto, al considerar que existiría serios indicios de hechos de corrupción. Hay corrupción en la alcaldía del Alto. Así lo dijo Eliezer Roca. Escuchamos. En base a la ley 1352 de permanencia obligatoria, estoy presentando una nota a la Contraloría para que deriven a la Dirección General de Migración, pidiendo que las personas que han sido funcionarios públicos, desde la alcaldesa, subalcaldes, directores, secretarios, concejales y otras autoridades, no puedan salir del país durante los próximos 6 meses. Tenemos serios indicios de hechos de corrupción, por lo que pedimos a las autoridades arraiguen a estas autoridades en vigencia para que de esa forma podamos hacer el trabajo de fiscalizar y ver dónde se han cometido los errores, si acaso así fuera. ¿Dónde estarían identificados los posibles actos de corrupción? Yo dije siempre que califico al municipio del Alto como una manzana podrida donde tocamos salta la corrupción, absolutamente en todo, en temas de obras, en temas de recaudaciones, en temas también de contratación de personal y muchos otros. Y ahora el tema de adjudicación de obras, ¿no? Al momento deberían de parar esa situación, deberían de hacer cumplir con todos los servicios, digamos, hacer las contrataciones de servicios y no así tocar los POAS, ya que al momento estarían adjudicando inclusive obras. Ahí están las palabras del alcalde electo Eliezer Roca. En este caso, él está pidiendo el arraigo contra la alcaldesa Eva Copa, subalcaldes, directores, secretarios, concejales y otras autoridades del Alto. Ya se las van a ver negras con esta determinación. Él está denunciando que las autoridades salientes habrían incurrido en irregularidades en temas de recaudación, en temas de obras. Ha señalado que incluso en este tramo final de la gestión se estaría forzando adjudicaciones, y eso es lo que está denunciando. Vamos a la pausa, a retornar. Tenemos más acá en el Tincasos y Medias Tintas. Enseguida regresamos con el Tincaso sin Medias Tintas. La democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo. Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes.
Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática a 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tomuxla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72088. 670-72088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra marcha de resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz El Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar Plaza San Francisco, La Paz. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetigo. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas, con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623-93-828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia.
Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. En tu dial te acompaña el Tincazo, sin medias tintas. Sin medias tintas. Bien, estamos de retorno, 10 de la mañana con 38 minutos y hay actualidad informativa antes de nuestra entrevista. Por favor, unos 30 segunditos, vamos a irnos hasta el predio del Ministerio de Educación. Los artesanos han llegado a este espacio, artesanos movilizados, y esto es lo que están señalando al momento. Los niños se educan también con actividades extracurriculares, compañeros. Es información que al momento se está generándose allá en puertas del Ministerio de Educación. Los artesanos han llegado a este espacio. La gente que nos sintoniza en sus movilidades, en el transporte público, tomen sus previsiones, por favor, porque está cerrado este acceso, esta avenida principal en puertas del Ministerio de Educación. Los artesanos están movilizados, piden flexibilizar la resolución del Ministerio de Educación que estaría impidiendo las horas cívicas en los colegios. Señalan que se afecta el trabajo de bordadores. A ver si podemos escuchar un poquito más de lo que está sucediendo a esta hora allá en puertas del Ministerio de Educación. Los niños se educan también con actividades extracurriculares, compañeros. Bien, más adelante vamos a actualizar la información en torno a este tema. 10 de la mañana con 38 minutos. Bien, tenemos que irnos con la entrevista. Tenemos ya en este contacto Zoom a la representante del Comité de Obras de la Unidad Educativa Mayaya, esto perteneciente al municipio de Teoponte de la provincia de Larracaja del departamento de La Paz. Hablamos de Carla Abigail Martínez. Vamos a hablar sobre una denuncia de paralización de obras de construcción de la Unidad Educativa Mayaya. Pero también, ¿qué es lo que dicen las autoridades? De pronto hay una negativa de la alcaldesa de Teoponte, Neusa Coca, en torno a brindar información sobre este tema. Carla, estoy con usted, muy buenos días, bienvenida. Le saluda William Flores desde la ciudad de La Paz en este contacto a nivel nacional. Buenos días. Bien. La tenemos a Carla. Por favor, le vamos a pedir a Carla Abigail Martínez que pueda habilitar su micrófono, por favor, para poder tener un contacto desde allá, desde la comunidad de Mayaya. Ahora sí la tenemos. Carla, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Gracias por la cobertura. Sí, nosotros como comité de obras, aquí hay miembros igual de este comité presentes que queremos denunciar, ¿no? Y que se nos escuche la paralización de la obra de la Unidad Educativa Mayaya, la cual está afectando significativamente al avance curricular de nuestros niños, ya que no contamos con aulas y por esta situación se tiene que construir aulas rústicas, las cuales como papás estamos pagando para que se haga. Sí, nos hemos acercado a la alcaldesa, bueno, a la municipalidad, mediante cartas, pidiendo alguna documentación que es de saber público y que no se debería negar. Sin embargo, menciona informalmente que no cuenta con estos documentos y que la paralización de la obra es por el cambio de gobierno y la alza de precios. Bien, a ver, Carla, para entrar un poquito en contexto, Mayaya es un municipio que pertenece a Teoponte, ¿no es cierto? Un sector bastante alejado de la ciudad de La Paz. Así es, estamos a más o menos 8 horas lejos de La Paz, sí, pero pertenecemos al municipio de Teoponte.
Bien. Carla, a ver. Provincia Larica. Bien. Ustedes tenían un proyecto, tengo entendido, por el documento que nos enviaron acá a mesa de redacción de nuestro medio de comunicación, un proyecto que tendría que haberse iniciado y ejecutado en la gestión 2025. Hablamos de una unidad educativa, porque es necesario tener una unidad educativa, tomando en cuenta que los niños estarían pasando clases a la intemperie. ¿Cuál es la razón? ¿Qué les dijeron las autoridades, Carla? ¿Cuál es la razón por la que se habría suspendido la ejecución de la obra en esta unidad educativa de Mayaya? ¿Y por qué las autoridades no han explicado hasta el momento? ¿No han sido claras con sus explicaciones? Bien, hemos tenido acercamiento con las autoridades, sin embargo, son respuestas informales y verbales, sin documentación de respaldo. Aportando a esto, también no hay como nosotros como papás también podamos salir a la paz. Somos papás y tenemos que cumplir también el rol acá como papás. Es por eso que hemos insistido, ¿no?, en acercarnos a la municipalidad. Sin embargo, no hay respuesta. Uh-huh. ¿Qué medidas? Perdón, ¿con quién estoy hablando? ¿Quién está al otro lado? ¿Sí? Bien. ¿Me escucha? Carla, sí, de momento a momento se está cortando la señal del internet, tenemos interferencia en la comunicación, a ver si podemos arreglar este tema. Bueno, consultarles, ¿qué medidas están? Está bien. ¿Ahora nos escuchan? Sí, ahora sí estamos con un poco más de claridad. Carla, ¿qué medidas están tomando los padres de familia para denunciar esta situación y de alguna manera buscar soluciones? ¿Qué medidas están tomando? La primera medida que hemos tomado es acercarnos a nuestras autoridades municipales. La segunda es hacerlo público mediante los medios de comunicación para posteriormente podernos acercar a las instancias de la UPRE, porque siendo padres no tenemos el poder técnico legal para que nos atiendan. Es por esto que nos hemos acercado a las autoridades correspondientes. Pero no hay respuesta. Se nos ha venido a intimidar, de lo cual tenemos grabación, una reunión extraordinaria que se nos ha convocado. Entonces, solo son amenazas. Bien. Carla, hay audios que nos has hecho llegar a nuestra mesa de redacción, audios que le pertenecería a la alcaldesa Neusa Coca. Esta es la alcaldesa de Teoponte, pero al margen de ser alcaldesa, ella aún sigue siendo la presidenta de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz. Hablamos de Agam de Paz. Ella sigue fungiendo como presidenta. Sí, así es. Bien, Carla, ustedes han sufrido amenazas al momento de poder consultarle a la alcaldesa sobre este tema, la alcaldesa Neusa Coca. ¿Qué tipo de amenazas han recibido los padres de familia y ustedes como dirigentes de la comunidad por parte de esta autoridad? ¿Qué tipo de amenazas? ¿Qué les dijeron? La autoridad junto a la concejal Paola y Closir, perdón, han venido a amedrentarnos. Se nos ha dicho de que si hacemos público esta situación de la unidad educativa, se nos va pero no se va a construir en realidad, ¿no? Que pasen en mano, caramba, todo, porque no se va a y esto lo podemos evidenciar en el audio. Bien, ¿cómo se sienten? Por lo que estoy pudiendo observar, estás acompañada, Carla, tú eres la representante
del Comité de Obras de la Unidad Educativa de Mayaya. Pero estás acompañada por 12 personas también. Ellos son padres de familia, tal vez quieran intervenir en esta entrevista, ¿no? Si podemos cederles los micrófonos también para que ellos puedan hablar, o simplemente conversamos contigo. No, son parte del comité. Bien. Perfecto. Compañeros, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se sienten ustedes, los padres de familia, al no tener una respuesta clara sobre la suspensión de la obra de esta unidad educativa y al ser amenazados por las autoridades municipales? ¿Cómo se sienten? Bueno, primeramente, buenos días. Queremos decirles, lamentablemente, nos sentimos totalmente impotentes, como se podría decir, acabados por un tema que tanto se había anhelado, ¿no? En principio, esta infraestructura, esta obra, iba de gran beneficio, no solo para los actuales, sino también para el futuro que viene. Y lamentablemente, cuando de pronto vemos esta obra abandonada, porque no está en construcción, se puede decir, o sea, abandonada, paralizada y abandonada, porque no hay nadie, no hay quien dé una respuesta a los respectos de nada. Nos tenemos que ver en la obligación de, viendo esta situación de sensibilidad, de poder conformar un cuartel impulsor de obra para poder informarnos de la realidad, qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando por nuestras autoridades. Y de tal manera que en respuesta de eso, lo único que nos responde son prácticamente como amenazas, ¿no? Como decía la compañera, que si nosotros no estamos saliendo a obra, no se va a cumplir. Y que por último la alcaldesa tan prepotente menciona y nos dijo, no hagan lo que le dé la gana. Al final yo digo siendo alcaldesa y voy a estar hasta el 5 de mayo, y si ustedes entorpecen no se va a hacer la obra. Pero que además también algo que nos preocupa de sobremanera es lo que mencionó en esta que dijo ella, se había captado el financiamiento de este proyecto son 9 millones y algo más, ¿no? Que tienen como presupuesto. Y le digo que estos 9 millones no correspondían, se arrepentía de haberlo gestionado esta obra, no con esa magnitud de recursos económicos. Lamentablemente hizo todo lo necesario, también imposible para poder justificar para hacer. Habla de que él está o sea, es una autoridad y tendría que hacerlo. Bien. Bien, no tenemos por momentos se está entrecortando el audio en este contacto virtual que tenemos. Esperemos que se vaya mejorando en los siguientes segundos. Ahora, en torno a este tema, compañero, ¿cuál es el impacto de la suspensión de la obra en la educación de los niños y jóvenes, obviamente, de allá de la comunidad de Mayaya? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo están percibiendo ustedes la educación al momento cuando los niños tienen que pasar a la intemperie? A la intemperie, con este sol abrasador y por supuesto los efectos de la lluvia que aún continúan? ¿Cuál es el impacto de esta suspensión de la obra? Bueno, ¿me escucha? Sí, le estoy escuchando, compañero. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, el impacto que podemos causar en la no conclusión de esta obra en nosotros, como nuestros estudiantes, el resultado son los siguientes, ¿no? Gracias a que no se pudo concluir en el tiempo que correspondía a esta obra, es que los padres hemos tenido que vernos obligados a tener que aportar, construir aulas rústicas, en las cuales son rústicas, como lo mencionamos, que no reúnen las condiciones para que nuestros hijos puedan pasar ahí, debido a que aquí el clima es bastante fuerte. Por un lado es mucha calor, por otro lado intensa lluvia, vientos que prácticamente
Cuando están pasando clases, hay el sol, no se puede soportar. Cuando llueve, también moja por todos lados, ventea, porque no podemos, hacemos lo que podemos. No creo que se le ha enviado alguna foto, algunos videos que tiene la prueba de eso, cómo están pasando. Y en algunos momentos, inclusive, tienen que salir afuera a pasar clases, como al Coliseo, que se encuentra como a unas 7 cuadras de la unidad educativa, como un tinglado que se encuentra a 4 cuadras de la unidad educativa, exponiéndose a grandes riesgos, ¿no? Por el tema de que cuando llueve, todos los estudiantes llegan mojados, pagos, sucios, y exponiéndose también cuando hace mucha calor de sobremanera, exagerada la calor, igual se pone, porque no tenemos un espacio, no tenemos un tinglado, no tenemos un techo, todo puede pasar los estudiantes, entonces no hay, y de esa manera no vamos a tener obligados a corregir a la cantidad para que en fin pueda pasar en la mañana, porque en la actualidad los estudiantes estaban divididos en 2 turnos, turno mañana y turno tarde, ¿no? Entonces lo que hace es que las cosas se complican peor. La necesidad de que esta obra se concluya es totalmente, hay una molestia de todo el pueblo, porque todo el pueblo somos padres de familia, todos están molestos, esperamos que esto podamos tener una respuesta de autoridades realmente pertinentes, que se nos dé alguna solución lo antes posible. Lo que sí queda claro es que nosotros no vamos a parar hasta que se concluya esta obra, que se termine tal cual se tiene establecido. El impacto realmente en el rendimiento académico de los estudiantes es preocupante, ¿no? Y esto debería de preocupar a las autoridades, porque, a ver, una infraestructura, la falta de una infraestructura adecuada, hace lo que usted ha señalado, compañero, hace que los estudiantes, se vean frente a este temporal de calor, lluvias, que estén mojándose en plena clase. Y al margen de esto, a ver, para que el profesor tenga una mayor o pueda brindar mayor educación, es necesaria una pisada, ¿no? Una pisada donde de seguro que no cuentan allá por el material que ustedes me han hecho llegar. Los profesores no cuentan con este material y los niños están allá a la intemperie. Ahora, ¿qué acciones están planteando ustedes tomar los padres de familia para seguir luchando por esta reiniciación de la obra? Porque si se la ha paralizado, tienen que reiniciarla, ¿no? El material que habrían llevado algunas autoridades, suponemos, allá se está deteriorando por lo que hemos podido apreciar. ¿Qué acciones ahora ustedes van a tomar como padres de familia para seguir luchando por esta reiniciación de la obra y la defensa, obviamente, de los derechos, ¿no? Porque la Constitución Política del Estado te dice que tienes derecho, todo boliviano tiene derecho a la educación y principalmente los niños, ¿no? ¿Qué acciones plantean tomar? Venir acá a la ciudad de La Paz a denunciar este hecho. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar? Bueno, nosotros ya tenemos claro de todo. Sí, como mencionó la compañera hace un momento, a los padres se nos hace un poco difícil, son los recursos económicos, ¿no? Porque hay que moverse, este lugar es lejos hacia La Paz, y por el otro lado que también nos sentimos totalmente ya un poco cansados y agotados por los continuos aportes que hacemos para la educación. Como usted lo dijo, no contamos con pizarra, no se cuenta con armar, no se cuenta con nada. Entonces, de tal manera que los padres tenemos que aportar y comprar para que nuestros hijos por lo menos puedan tener alguna comodidad, porque no puede decir todo. No hay que olvidar que la Constitución Política del Estado, las normas mencionan claramente que la educación tiene que ser de calidad y tendría que ser una prioridad en nuestro país. Lamentablemente aquí vemos que no lo es, y todo por dejar de las autoridades, ¿no? Entonces, respecto a la situación que me mencionaba, nosotros vamos a salir a la ciudad de La Paz. Tenemos previsto ir a todas las instancias que corresponden llamadas por ley para que de una vez puedan intervenir autoridades realmente que está también bajo su responsabilidad. Entonces vamos a ir nosotros a la ciudad de La Paz, no sé, tenemos previsto medios de comunicación, la Contraloría, Defensoría, ministerios y todas las instancias que corresponden, ¿no? Entonces nosotros tenemos previsto a partir de la próxima semana poder ya salir a la ciudad de La Paz
hasta que nos escuchen las autoridades. Y si en caso vemos que no hay por qué hacer eso, hay que ser claro también, hay que decirlo de frente las cosas, ¿no? A veces no nos escuchan nuestras autoridades, lamentablemente nos vamos a tener que ver en la obligación de tener que mover a los padres de familia y tener que tomar otras medidas radicales si no se nos escucha. Bien, no, de hecho que es un caso extremo, ¿no? Porque se está afectando la calidad educativa, suponemos que también la asistencia de los estudiantes a las labores educativas y la motivación que tiene que tener el estudiante, ¿no? Esto debido a esta situación deben estar bajísimas. Es importante que las autoridades nos den una respuesta al momento y de seguro que están escuchando porque este es un medio de comunicación a nivel nacional. Ahí el llamado para la alcaldesa Neusa Coca González, actualmente alcaldesa del municipio de Teoponte, que ponga ya nomás nuevamente en inicio o reinicio esta obra que requieren los estudiantes, ¿no? Él es presidente de AGAM de Paz. Vamos a tratar nosotros también como medio de comunicación, tratar de ponernos en contacto con ella para ver y consultarle por qué esta obra está no se le está ejecutando pese a que ya se ha dado inicio de alguna manera a la construcción. Bien, si hay algún compañero o compañera más que quiera intervenir, por favor, ya para la parte final, y le cedo los micrófonos o tal vez el mensaje a las autoridades. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que con eso nosotros queremos culminar, agradecerle por a su medio que nos ha podido hacer esta entrevista y de tal manera pedirles a las autoridades como senadores, diputados y llamados por ley que están a cargo de velar también por la educación, que puedan tomar cartas en el asunto y poder dar una respuesta y una solución a este problema que es de gran importancia para nuestros hijos y estudiantes a futuro. Bien, muchísimas gracias. Les decimos a ustedes, representantes de los padres de familia, representantes del Comité de Obras de la Unidad Educativa Mayaya, esto del municipio de Teoponte. Usted dirá, ¿por qué no estaba tan buena la señal? Porque precisamente tenemos ese problema, ¿no? Con algunos municipios alejados de la ciudad y de La Paz. Pero ustedes acaban de escuchar este contacto desde el municipio de Teoponte, desde la localidad de Mayaya, de la provincia de La Recaja, del departamento de La Paz. Han denunciado la paralización de obras de construcción de la Unidad Educativa Mayaya, amenazas de parte de autoridades, ¿no? Les estarían amenazando porque ellos lo único que quieren es una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo tiene que pasar clases a la intemperie? Tomando en cuenta que en la población de Mayaya hace una calor extrema, y cuando llueve también el lodazal, el vaso que se presenta, los estudiantes no pueden asistir de manera normal a este espacio. Los padres de familia con recursos propios han tenido que hacer una cuota, un aporte para elevar unos tinglados, poner de pronto calaminas, ¿no? Y ahí los niños, ahí en el piso, puedan pasar clases para no ser perjudicados. Y las autoridades, bien, gracias. No hay explicación alguna, ni la UPRE, que es una instancia encargada de poder realizar este tipo de seguimientos, da una respuesta, menos la alcaldesa Neusa Coca González, que actualmente es alcaldesa del municipio de Teoponte y también es presidenta de AGAM de Paz, esta asociación de municipios del departamento de La Paz. Se ha denunciado esta suspensión de obras para la unidad educativa de Mayaya. Nosotros vamos a hacer el seguimiento como medio de comunicación, a ver qué respuesta también recibimos de parte de las autoridades. 11 de la mañana con un minuto, vámonos a una pausa, a retornar, estamos con mucho más acá en el Tincazos y Medias Tintas a través del Sistema Nacional de Comunicaciones Bautista Radio La Cruz del Sur. No te vayas, enseguida continúa el Tincazo, sin medias tintas, sin medias tintas. Hoy la democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo.
Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática, 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Hoy la democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo. Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de cuatro patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra marcha de resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz El Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar Plaza San Francisco, La Paz.
Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús. El mensaje del Evangelio de Lucas con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623-93-828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Si es noticia, la escuchas aquí. El Tincazo, sin medias tintas. Bien, el dato de la hora es importante. Estamos sobre las 11 de la mañana con 10 minutos. ¿Qué está preparando usted, señora, usted, señor, para el almuercito de mediodía? Tal vez una sopita de maní por ahí, un caldito de fideo, un ají de fideo. De pronto, ¿qué es lo que comemos generalmente a mediodía? Pollito, ¿no es cierto, María? El pollo es lo más común, ¿no? No, el arroz con huevo es lo más común. Arroz con huevo, arroz con huevo. Lo más común. Plato cubano, ¿no? Plato Póngale cubano. ahí al arrocito con huevo. Postrecita. Sí. ¿Qué plato a usted le gusta? Yo como de todo. ¿Come de todo? ¿Algún plato en especial? Especial, no, ya no es especial. Desde que uno sabe cocinarse ya deja de ser especial. Ya lo comes a diario. A ver, ¿qué le sale bien a usted? Así para que se sienta orgullosa y diga, yo cocino esto y a mí me sale de rechupete. En mi casa me dicen fricasé, que es mejor que algunas que no vamos a mencionar. ¿Ah, sí? Porque dicen que es agua, algunos dicen que no tiene ese saborcito, claro, huele bien, pero no, le falta que esto y aquello. No, tú haces bien rico, me han dicho. Ah, sí, mire. Alguna vez, a ver si Dios lo permite, podamos cocinar y usted haga un rico fricasé, ¿no? Pero claro, aquí podemos compartir con los compañeros. Claro. Neto es más especialista en parrilladas, le comento. ¿Neto? Sí. Así. Miren, yo soy especialista en caldito de maní. A mí me encanta, sé hacer muy bien el caldito de maní. Es lo mejor que me sale. Entonces, fricasé al amanecer. Acompañamos la parrillada con su sopa de maní. Organicemos algo acá en la radio. Claro que sí. Caticita que haga el postre. No, Claro, no, nuestro director de seguro que debe ser un postrecito. Los chescos. Bien, tenemos que actualizar la información y esto es lo que sucedía en el centro de la ciudad de La Paz junto a esta movilización de los artesanos que están pidiendo flexibilizar la resolución ministerial del Ministerio de Educación que
estaría impidiendo las horas cívicas en los colegios. Le comento que han llegado este grupo a puertas del Ministerio de Educación hace instantes nada más, pero con estribillos, ¿no? Ellos han llegado con estribillos señalando o pidiendo una atención de parte de las autoridades. Los payasitos estuvieron ahí y le gritaron: ministra, ¿qué pasa? ¿No tuviste infancia? Le dijeron, no, ministra, ¿qué pasa? ¿No tuviste infancia? Protestan así los payasitos en esta marcha que piden, reiteramos, flexibilizar la resolución del Ministerio de Educación. Esto estaría afectando, dicen ellos, a su trabajo, ya que no pueden hacerlo en estas fechas, como el Día del Niño, y los ponían como ejemplo. No, a ver, escuchemos un poquito lo que sucedía hace instantes nada más allá en predios del Ministerio de Educación. ¿Qué pasa? ¡No tuviste infancia! ¡Ministra! ¿Qué pasa? ¡No tuviste infancia! ¡Ministra! ¿Qué pasa? ¡No tuviste infancia! ¡Ministra! ¿Qué pasa? ¡No! Por culpa de la ministra, estamos en las calles. Por culpa de la ministra, estamos en las calles. Infantil, y estamos saliendo en protesta. En realidad pedimos una modificación de lo que es el artículo 53 y 28 de la 001, porque nos afecta a todo el mundo infantil en realidad, para que podamos dar a nuestros niños alegría, cultura y muchas cosas que nos afectan a nosotros en realidad. Ahí estaba parte de las declaraciones de uno de los representantes de los payasitos que con estos cánticos, ¿no? Una forma de protesta. Ministra, ¿qué pasa? ¿No tuviste infancia? Pedían esta modificación, si no es que la eliminación de esta resolución ministerial de educación que estaría impidiendo las actividades en las actividades extracurriculares en las diferentes unidades educativas. Pero tenemos más audios, a ver, escuchemos, ¿qué más decían? Que se forme, que tenga por lo menos un poquito de empatía. No ha pensado en los artesanos, no ha pensado en los bordadores, en los fotógrafos, en los filmadores, en las fresqueras. Todo es vinculante. Yo no entiendo hasta dónde, por qué no ha hecho con nosotros una consulta, hacer un planeamiento. Al principio no lo ha hecho, no nos ha consultado. Y estamos solamente una parte. Esto se va a masificar porque somos en todo el país, solamente los artistas africanos, somos más de 40.000 en todo el país. Aquí estamos solamente puros dirigentes. Así que por favor, señora ministra, recapacite, llévenos a su mesa de diálogo. Estamos dispuestos a charlar. No somos tercos, pero también somos humildes. Somos personas, somos papás, somos gente que se gana el pan del día a día. Ahí está la intervención de parte de uno de los dirigentes de los payasitos, quienes gritaban, ustedes acaban de escucharlo: ministra, ¿qué pasa? ¿No tuviste infancia? ¿Y qué dirá la ministra, no? Al escuchar estos estribillos, ¿habrá alguna respuesta? ¿Se reunirá con los representantes de los artesanos, de los payasitos, que se ven afectados, dicen, por esta resolución del Ministerio de Educación, que les estaría impidiendo realizar estas actividades extracurriculares en las diferentes unidades educativas? Ellos están denunciando, lo han venido denunciando así desde hace pasados días, que se ven afectados, se quedan sin trabajo en fechas específicas como Día del Niño, Día del Mar, etcétera, ¿no? Fechas donde ellos tenían trabajo, dicen. Vamos a hacerle seguimiento a este detalle, a ver qué pasa más adelante. La ministra, ¿qué es lo que les habrá dicho? Más adelante se va a enterar con nosotros acá en Casos y Medias Tintas. Bien, estamos sobre las 11 de la mañana con 16 minutos y tenemos que hablar de la posición que está teniendo al momento el sector campesino en diferentes temáticas, le comento. Pero antes de ello, vamos a ver, el senador Nilton Condori está en una campaña, ¿no? Está en una campaña, se prevé un cabildo en la ciudad del Alto para este próximo 11 de abril, donde ha pedido la participación de la población en una concentración masiva, en un cabildo masivo,
donde la principal tarea va a ser el de poder pedir a las autoridades que los trabajadores del ámbito público puedan reducirse su salario a la mitad, específicamente la Cámara de Diputados, senadores, ministro, presidente, vicepresidente, etcétera. Hay un abogado que es analista, hemos querido entablar el contacto con él, pero nos dijo que no tiene tiempo el día de hoy, pero lo va a hacer entre mañana o pasado, y ojalá podamos tenerlo acá, y si no es acá de manera presencial podamos, qué sé yo, de alguna manera tomar contacto con él, vía telefónica o de manera virtual. Él se llama Omar Durán. Usted lo conoce, ¿no? Este analista, ex militar, Omar Durán, que aparece generalmente en diferentes medios de comunicación. A él le realizaron una entrevista a este abogado, a Omar Durán, ex militar. ¿Qué es lo que dijo con respecto a la propuesta del senador Nilton Condori? Le voy a hacer escuchar el audio, pero a ver, él lo que le dijo es que le estaría faltando capacidad mental, le dijo al senador Nilton Condori. Le falta capacidad mental, le dice, ¿no? Para entender que los funcionarios deben de ganar bien para no ser ladrones, dice, ¿no? O sea, de acuerdo al análisis de este abogado, de Omar Durán, el funcionario público debe de ganar muy bien para no ser ladrón. No sé qué opina usted, no sé qué opina usted. Hace algún tiempo había una propuesta, hace algunos años, ¿no? Y tomando en cuenta que hay mucha corrupción en la policía, había una autoridad legislativa que había propuesto en su momento subirles el salario a los policías, ¿no? Subirles el salario a los policías para precisamente evitar este tema, el tema de la corrupción. Pero ¿usted cree que subiendo los sueldos a los funcionarios públicos se pueda reducir esa maña que han adquirido muchos? Y me dirijo a aquellos corruptos, ¿no? No tienen que sentirse ofendidos, los que obviamente trabajan de manera consciente, ¿no? Estos funcionarios estatales que hacen actos de corrupción, ¿cree usted que ganando mejor van a dejar de extorsionar, de ser ladrones, como dice el abogado Omar Durán? Yo lo veo un poco imposible, ¿no? Un poco imposible que bueno, yo tengo platita, ya dejaré de cometer delitos, ¿no? Bueno, la figura no está por ahí, porque no me deje mentir, quien tiene más platita quiere mucho más, ¿no? Si usted tiene 1,000 bolivianos y puede acceder a más, usted dice, no, a ver, con los 1,000 no me conformo, voy a tener 2,000. Tiene 2,000 y dice, no, puedo seguir teniendo, voy a tener 3,000, y así. Esa es la mentalidad de muchas personas que de pronto cometen hechos de corrupción. Sin embargo, ahí está la propuesta del abogado Omar Durán, que le dice a Nilton Condori: te falta capacidad mental para entender que los funcionarios deben de ganar mejor para no ser ladrones, le dice, ¿no? Ha cuestionado esta propuesta del senador Nilton Condori de reducir los salarios para los parlamentarios, planteadas precisamente por el senador Condori, advirtiendo que una medida de este tipo podría afectar la calidad del legislativo, dice. O sea, ¿qué calidad tenemos, no? En el legislativo, muy buena calidad, claro. Hay diputados, senadores, entre varones y mujeres que no, ¿qué le digo? Son un ejemplo de trabajo, son un ejemplo de pronto de presentar proyectos en favor de la población boliviana. Estoy siendo sarcástico por ese caso, pero a ver, este abogado Omar Durán dice que se puede afectar. Dice, no, si les bajamos el sueldo a 10,000 bolivianos, cualquier mal preparado va a querer ser autoridad, dice, ¿no? A ver, Omar, todos son preparados ahí en el legislativo, sí. De seguro que tú debes de tener el currículum de todos, ¿no? Pero dice, hay gente capaz que en la vida privada gana 30,000, 40,000, hasta 50,000 bolivianos. ¿Van a dejar eso para ganar la 10ª parte? Ha señalado a sostener que se perdería el incentivo para profesionales calificados. Bueno, no, el senador Nilton Condori no habló nada en el tema de reducción en el sector privado, por si acaso Omar Durán, abogado y analista político, ¿no? Habló del sector público, del sector del Estado, ¿no? De lo que nosotros les mantenemos con su sueldito, ¿no? Que nos sacan a los bolivianos a través de impuestos y otras situaciones. Este abogado Omar Durán también ha alertado sobre posibles efectos, dice, en la conducta de los legisladores, ¿no?
¿Qué efectos van a tener en la conducta de los legisladores? Dice, tienen que tener un incentivo para no ser ladrones. Los legisladores tienen que tener un incentivo, buen dinerito, buena platita, buen soldito para no ser ladrones. Ah, ¿qué tal? Entonces, a cualquier ladrón por ahí que lo pillen, denle platita, ¿no? Díganle, a ver, tú que has robado un celular, toma 2 celulares, mi hermano, anda a venderlos, así ya vas a dejar de robar. Es que esa no me parece que es la solución, pero ahí la plantea este abogado Omar Durán, que esa sería la solución, ¿no? Tiene que tener un incentivo, dice, para no ser ladrón ni dejarse comprar. Si no, van a aprovechar sus privilegios y van a ser fácilmente influenciables, dice este abogado, ¿no? Ha considerado que debilitar el Parlamento podría tener consecuencias institucionales. Él dice, si no hay un Parlamento sólido que gane buena platita, se abre a la puerta de gobernar por decretos como épocas pasadas. Bueno, a ver, le voy a hacer escuchar y luego usted me dice qué piensa. ¿Le parece? Escuchemos. Imagínense que les bajemos el sueldo a 10.000 bolivianos. Cualquier mal preparado va a querer ser autoridad, ya que hay mucha gente capaz, inteligente, que gana buen dinero en la vida privada. Y buen dinero es decir, 30.000, 40.000, 50.000 al mes. Así hay gente que gana, señores, en la vida privada. Y a veces quieren despojarse de ganar y bajarse el sueldo a la mitad y ganar 20.000, 25.000. Pero ya no puedes a la 10ª parte. ¿Qué vas a tener una asamblea? Vas a tener una asamblea de gente que gana 3.000, 2.000 bolivianos con el sudor y sacrificio de la frente, sí, pero sin preparación intelectual. Tienen que tener un incentivo para no ser ladrones, para no ser jucus, para no hacerse comprar con los de arriba, con los de abajo, para no hacerse comprar y trabajar, hacer leyes, y no van a estar de viaje en donde les dé la gana, o van a aprovechar sus privilegios. Un diputado titular gana 20 y tantos mil y un suplente gana menos de 10.000. Él quiere que todos ganen por igual. No sé si es su intención personal o sencillamente le falta capacidad intelectual para saber que los funcionarios que son padres de la patria tienen que ser aquellos funcionarios que se les pague bien y también que se los tenga en la llaga muy bien, para que tengamos la moral suficiente para tenerlos en jaque. Hay que cambiar la norma, hay que cambiar la ley, sí, pero la constitución política del Estado sería complicado, y que no haya parlamento pues te conviertes en una dictadura. Qué fácil, ¿no? Se lo estás abriendo el camino a Rodrigo Paz para, como que en las épocas de Hugo Banzer Suárez, gobierne con decretos leyes. Ahí está la posición del abogado Omar Durán, ¿no? Le dice falta de capacidad mental a Nilton Condori para entender que los funcionarios deben de ganar bien para no ser ladrones, ¿no? No sé qué opina usted, yo se lo voy a dejar a criterio suyo, y seguro que usted que nos está escuchando ya debe de tener una respuesta para el abogado Omar Durán, ¿no? O sea, a un ladrón, si usted le da platita, ¿este va a dejar de robar? ¿Ah? Cuando le estés robando, usted dígale, no, toma mi billetera, espérame un cacho, voy a entrar a la casa y voy a sacar unos 100 pesitos más, ya, y con esto deja de robar. ¿Será así o habría que ver otros métodos, no? Por ejemplo, al ladrón se lo agarra, se lo procesa, se lo mete a la cárcel, y esa es una forma de pronto de poder coercionarlo en torno a sus hechos delictivos, ¿no? Ahora, dice que tenemos muy buenos profesionales como asambleístas, legisladores, senadores. Sí, los hay, de que los hay, pero también hay uno que otro chanfle que nos viene a contar las de Pepito Pérez, ¿no? Hay de esos diputados y senadores. Incluso el otro día, hace algunas semanas, escuchamos a una senadora que decía, por este problema del combustible, y decía, no, es que desde que hemos iniciado nosotros hemos visto que estaban cisternas paradas, y ese combustible es el que se está repartiendo hasta el momento, ¿no? Después de haber pasado ya más de 3 meses en el gobierno de Rodrigo Paz, aún se decía que el combustible que habían comprado la gestión pasada aún estaba funcionando para ser distribuida. Bueno, son cosas como esas, ¿no? Que de pronto te dicen, a ver, ¿habrá gente preparada dentro de la Asamblea Legislativa a los que en vez de bajarle el sueldo tendríamos que aumentarles? ¿Ah? ¿Qué opina usted, señor? ¿Qué opina usted, señora? ¿Qué opina su amigo? ¿Qué opina su amiga en torno a estas declaraciones del abogado Omar Durán, que dice que en vez de quitarles el sueldo, tenemos que aumentarles el sueldo para que ellos dejen de ser ladrones? Lo ha dicho textual. Si les bajamos el sueldo a 10.000, cualquier mal preparado va a querer ser autoridad, dice, ¿no? O sea, cualquier mal preparado, o sea, quien sea puede querer ser autoridad, dice. Bueno, es un concepto, un análisis
Omar Durán. Vamos a tratar de tenerlo acá en la radio para hacerle muchas consultas, ¿no?, sobre estas declaraciones y esta posición que él tiene con respecto a este pedido del senador Nilton Condori. Bien, estamos sobre las 11 de la mañana con 27 minutos. Tenemos que irnos a una pausa, pero ¿sabe algo? El día de mañana se va a llevar adelante una marcha de la Central Obrera Boliviana para presentar su pliego petitorio. ¿Quiénes los estarán apoyando? Se dice que la Federación Tupac Katari, en un ampliado que ha realizado la anterior semana, está tratando este tema de participar en la marcha de la COBE el día de mañana, pero también de poder apoyar al cabildo del 11 de abril, este cabildo que ha sido llamado por el senador Nilton Condori. Los Ponchos Rojos también van a asistir, dice, a los dos cabildos que se va a tener. Pero también le voy a comentar sobre un hecho que se ha suscitado la anterior semana. El ministro Espinosa, el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, se ha ido a la ciudad del Alto la semana pasada. Y usted me dirá que, bueno, no es que a pasear. Se fue a una reunión con los campesinos de la Federación Tupac Katari en la ciudad del Alto. ¿Sabe algo? A este ministro, al ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, lo han increpado allá en la ciudad del Alto por la circulación de los billetes de la serie B. Le han dicho, ahora cambiame, acá está mi billete de 10 pesos, 20, 50 pesos, no me quieren recibir. Y el ministro, a modo de salir del paso, agarró su billetera, sacó los 10 pesos, claro que sí, yo les voy a cambiar. Y no se imagina las cosas que se han generado allá en la ciudad del Alto, en medio de gritos, mentira, que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Y fuertes cuestionamientos. La autoridad ha intentado calmar a los asistentes, asegurando que los billetes son válidos, cambiándoles en ese instante. Pero eso lo voy a comentar más adelante. ¿Le parece? Vámonos a la pausa, 11:29. Tenemos más acá en el Tincaso Sin Medias Tintas. No te vayas, enseguida continúa el Tincaso Sin Medias Tintas. Sin Medias Tintas. Hoy la democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo. Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática, 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo.
¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes. 745-20-264. ¡Mascotas Viajeras! Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra Marcha de Resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz el Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar Plaza San Francisco, La Paz. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús. El mensaje del Evangelio de Lucas con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623-93-828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida.
Las mejores noticias solo para ti. El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos de retorno, 11 de la mañana con 37 minutos y tenemos que actualizar la información antes del avance que le estaba señalando. Tenemos que irnos con la información, ¿le parece? Vamos a irnos hasta la ciudad del Alto porque al momento hay movilizaciones de parte de los padres de familia. Están bloqueando el Hachauta, la alcaldía de la ciudad del Alto. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que los ha llevado a bloquear el Hachauta? Nos tiene la información Daniela Jurado, periodista encargada de cubrir la ciudad del Alto. Daniela, la escuchamos. Adelante, por favor. Gracias, compañeros. Retornamos con más información desde la ciudad del Alto. Comentarles que padres de familia de la Unidad Educativa Brasil se movilizaron y bloquearon en inmediaciones de Hachauta, exigiendo el desembolso del POA 2025 destinado para la compra de pupitres. Los padres de familia denuncian de que existe estudiantes específicamente que recientemente han ingresado para pasar clases y lastimosamente están pasando de pie por la falta de sillas y mesas, por lo cual la unidad educativa está pidiendo la aprobación inmediata de este POA. Escuchamos un poco respecto a este tema. Desde familia estamos viniendo a exigir la resarción de nuestro POA de 2025 para el beneficio de nuestro colegio Brasil. Somos padres de familia que estamos aquí preocupados porque tenemos estudiantes nuevos que están pasando clases parados, ¿no? No tienen su pupitre, no tienen su silla, una mesa donde pasar cómodamente el estudio. Entonces lo que nosotros eso solo pedimos, bueno, es la deserción de nuestro POA 2025. Entonces es lo único que estamos pidiendo como. Bueno, en este momento están los dirigentes adentro reunidos, han entrado una comisión, entonces seguramente ya nos van a salir ahí, ya seguramente van a salir a informarnos de qué ya están solucionando adentro con los de Dirección de Educación 2025. No, solo estamos aquí de la Unidad Educativa Brasil. Ahorita estamos casi como 600 estudiantes. Bueno, son dos turnos distintos, ¿no? Que es el primaria, que es el turno de la mañana, y secundaria, turno de la tarde, hasta conseguir lo que nos corresponde. Estaba aprobado ya, o sea, eso no puede decir que, claro, si ha alzado esa plata para hacer otro proyecto que ella, bueno, eso no, a nosotros no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es nuestro POA que sea designado para pupitres para nuestra unidad educativa. Y seguramente ya nos vamos a reunir en horas de la tarde para poder determinar otra situación ya. Esas fueron las declaraciones de uno de los padres de familia que se encuentran en las puertas del Hachauta. Comentarles, compañeros, de que no se ha permitido ni el ingreso ni la salida de ninguna persona que se encontraba en el Hachauta a esta hora de la mañana. Y comentarles, compañeros, también que los padres de familia indicaron de que en caso de no ser escuchados van a tomar otras determinaciones para que se pueda hacer escuchado esta demanda de la aprobación del POA, que lastimosamente está afectando bastante a los estudiantes de la urbe alteña, específicamente en la Unidad Educativa Brasil. Este es el informe que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana, y con ese informe nosotros retornamos a este estudios. Bien, muchísimas gracias Daniela Jurado por darnos cuenta de este detalle informativo. Y hay algo que declaraba el padre de familia, ¿no? Y de pronto decía, no nos interesa en qué ha invertido el dinero, lo que queremos son nuestras obras. Claro que le interesa, padre de familia, dónde han invertido ese dinero, ¿no? Dónde han llevado ese dinero que era destinado, que es destinado al sector de la educación, a mejorar la calidad educativa, o en otros casos a mantenerla, ¿no? Hacer refacciones de las unidades educativas, ponerle una ventanita, ponerle vidrios a esa ventana que no tiene vidrios, ponerle focos o comprar luminarias, etcétera, ¿no? Es importante conocer, y ahí están, no solamente son los padres de familia del Alto, de La Paz, son de municipios que están desamparados en torno a la educación por parte de nuestras autoridades. Bien, pero tenemos más información, y lo que al inicio de este espacio le dábamos cuenta, ¿no? De que el Ceresi ha dispuesto de que a partir del 2 de abril usted ya no vaya al Ceresi. Le dijeron, ya no queremos verle acá. Bueno, no lo dijeron así, pero prácticamente se entiende, se entiende, porque en el Ceresi usted iba a tramitar su certificado de nacimiento, certificado de difunción, certificado de matrimonio, etcétera.
y tenía un costo menor, ¿no? Por lo menos el certificado de nacimiento te costaba 33 bolivianos y es por eso que mucha gente iba al Ceresi a realizar esta documentación, ¿no? A obtener esta documentación. Lo que dice el Ceresi es, bueno, no, acá está muy lleno, no hay mucha atención, no hay buena atención, así que la gente, a ver, hagamos que la gente sea mejor atendida y que las notarías de fe pública, las notarías puedan, los registros civiles, puedan emitir los certificados, ¿no? Así que allá se va a descentralizar el Ceresi y allá van a emitir. Sorpresa, no es que lo estén diciendo ahora, esto ya lo han venido haciendo desde hace bastante tiempo. Usted tiene platita, puede irse a cualquier notaría, puede sacar su duplicado de certificado de nacimiento y cualquier otro certificado que haya emitido el Ceresi, ¿no? Pero, ¿qué es lo que implicaba? Implicaba que usted pague un poco más, ¿no? Un certificado de nacimiento le costaba arriba de los 50 bolivianos. Lo que ahora va a suceder lo mismo, ¿no? O sea, prácticamente nos están diciendo ya no va a haber costo de 33 bolivianos, ahora quieres pagar, quieres certificado, váyase a la notaría, ahí le van a dar arriba de los 50 bolivianos. Se están vulnerando los derechos de las personas, tomando en cuenta que no todos pues tenemos platita, no todos estamos con dinero contante y sonante en nuestro bolsillo para poder gastarlo, ¿no? Para poder señalar y decir, bueno, 50 pesos, no hay problema, yo voy a pagar incluso 100 pesitos de pago. No hay, ¿no? A veces uno incluso busca el almuercito a mediodía barato, ¿no? Que valga 12, 13 pesos, qué sé yo, porque si uno tendría platita, ¿por qué haría esas cosas, dígame? ¿Por qué harían esas cosas? ¿Por qué buscarían la economía? ¿No? Nos quejamos incluso de que hay aumento en el costo del pasaje de 2 bolivianos. Si tendríamos plata, nos valdría, qué sé yo, no tendríamos ningún problema con pagar el excedente en algunas situaciones, ¿no? Pero, a ver, este tema del Ceresi está preocupando y va a marcar agenda porque se considera que esta suspensión de la emisión de certificados en el Ceresi sería un retroceso en la protección de los derechos humanos. Sí, especialmente para la población más vulnerable. Obvio, muy poca gente de pronto tiene más de 50 pesos para poder sacar este certificado, ¿no? Lo decíamos esta mañana. A ver, uno tiene que sacar 2, 3 certificados de los 2, 3 hijos, 4 hijos, qué sé yo, cada uno un certificado. Esto le significa un aumento casi del 50% en la emisión. ¿Cómo afecta? Porque esto ya es una privatización. Esto ya es una privatización de este servicio en las notarías. Porque las notarías sí, le van a emitir, pero esto ya está privado, ya está privatizado. Porque usted va a tener que pagar más que lo que hacía en el Ceresi, ¿no? Se está privatizando estos servicios en las notarías con la consecuencia de la elevación de estos costos. El acceso a estos documentos esenciales para la población, ¿no? Pero ¿qué dijo la presidenta de Derechos Humanos, Virginia Ugarte, hace instantes nada más en la Ciudad del Alto? Ella ha cuestionado que el Ceresi deje de emitir certificados y considera que el costo de estos documentos en registros civiles atenta a la economía de la población, más que todo de aquella población que no tiene pues mucha platita. A ver, escuchamos qué nos decía la presidenta de Derechos Humanos. Bueno, eso es otro preocupante para la población porque está afectando la economía, porque en Ceresi era 32 o 31 boliviano, ahora en los ciento tantos registros civiles es 50 bolivianos, una diferencia de 20 bolivianos. Y el gobierno tiene que ver también la economía, lo que afecta a la población, donde va a tener que erogar 20 bolivianos más. Eso nosotros pediríamos al gobierno de que de alguna manera debería estar en Ceresi mismo de poder sacar estos documentos, uno por economizar la población. Sabemos que se precisan los certificados de lo que tienen que obtener para algunos requisitos. Ahí están las palabras de la presidenta de Derechos Humanos, Virginia Ugarte, de la Ciudad del Alto, quien ha cuestionado esta disposición de parte del Ceresi, que ya en un par de días ya entra en ejecución, ¿no? Y con jingles nos dicen los de Ceresi, más de 180 notarías que están habilitadas, usted va a poder ir a adquirir su certificado, hay mayor comodidad. Claro que sí, pero hay mayor costo, señores,
implica mayor costo a la gente que no tiene muchos recursos económicos. Imagínense que con 33 bolivianos la gente hacía fila, porque era un costo accesible, hacía fila con la consecuencia de estar bajo el sol, bajo la lluvia. Ahora usted va a tener la comodidad, pero va a tener que pagar más, ¿ah? ¿Está de acuerdo en torno a esta decisión de parte del Ceresi? Bueno, el Ceresi es lo que nos ha señalado, que a partir de este próximo 2 de abril va a entrar en disposición esta decisión de parte de esta instancia que emitía los certificados. El Servicio de Registro Civil, Ceresi, de La Paz, encabezado por su director, el señor Arturo Rodríguez Tapia, ha precisamente señalado todo ello, que a partir ya de estos próximos días, el Ceresi va a emitir, o ya ha emitido esta disposición para que ya no se pueda emitir estos certificados allá en el Ceresi, sino que se lo vaya a hacer en los diferentes registros civiles, ¿no? Va a tener un costo elevado, obviamente, ¿no? A partir del 2 de abril. Hemos conversado con una notaria que no nos quiso dar el nombre, respetamos la decisión, pero esto nos comentaba, ¿no? Nos decía, nosotros hemos recibido esta instructiva y nosotros la vamos a cumplir. A ver, escuchamos qué es lo que decía. A partir del jueves 2 de abril se van a emitir los certificados ya en todas las oficialías y ya no en el Ceresi central. El trámite es inmediato, ¿no? La persona se apersona y tarda entre 2 a 3 minutos por persona. Entonces es un trámite inmediato si es que no tiene observaciones en la partida. El Ceresi ha informado a toda la población que ya no van a emitir los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Ustedes, toda la población, van a poder obtenerlos en las 189 oficialías que hay en la ciudad de La Paz. Los costos, el certificado de nacimiento a 50 bolivianos, de matrimonio y defunción a 51 bolivianos, conforme lo establece nuestro arancel, que está vigente desde el año 2017. ¿no? Trabajamos 2 personas desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Esto es lo que nos ha respondido una notaria de registro civil en torno a esta determinación de parte del Ceresi, que a la cabeza de su director, el doctor Arturo Rodríguez Tapia, ha señalado que la población va a adquirir ya estos duplicados en las 189 oficialías de registro civil a partir del 2 de abril. Pero con un costo mayor, se está privatizando esta emisión de certificados, ¿no? A usted le va a costar el certificado de nacimiento 50 bolivianos, certificado de matrimonio y de defunción en 51 bolivianos. ¿Qué le parece? Más platita, tenemos mucha platita, ¿no? Para poder gastar. Gracias por este servicio, gracias por elevarnos este costo de los certificados. Bien, continuamos con más detalles informativos y lo que le había anunciado el día de mañana. La Central Obrera Boliviana va a realizar un cabildo en el sector de la cervecería boliviana con la participación de diferentes entidades, organizaciones sociales, quienes van a participar y van a llevar documentos al gobierno de Rodrigo Paz para que puedan atender en sus demandas a los trabajadores del país. La Federación Tupac Katari, en un ampliado que ha tenido la anterior semana, ha analizado este tema, ya ha determinado participar. A ver, escuchemos un poquito de lo que ha sucedido la anterior semana en la ciudad del Alto con respecto a esta marcha de la COP, pero también se han referido en torno al cabildo del 11 de abril, llevado adelante por el senador Nilton Condori. Escuchamos un poco. El pliego petitorio de los anteproyectos de ley y proyectos productivos para las 20 provincias. Otro, hermanos, el día 11 de abril, hay que ser bien claro, hermanos. Yo creo que también, si no es protagonismo, hermanos, nos vamos a reunir todas las organizaciones sociales a cabeza de la COP, CESUCB, Tupac Katari y todos, para hacer una convocatoria y que se sume ahí el hermano Milton para que sea
un cabildo orgánico. Ahí está parte del audio. El audio dura aproximadamente 1 hora y media que han tenido los campesinos de la Tupac Katari para poder analizar este tema y su participación en esta concentración de la Central Obrera Boliviana el día de mañana. A ver, pero ¿qué ha sucedido en este ampliado de los campesinos de la ciudad o del departamento de La Paz? A esta reunión ha asistido el ministro y otras autoridades, el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa. Al momento de que lo vieron, ya los campesinos le empezaron a increpar, ¿no? Una jornada muy tensa durante este ampliado de la Federación Tupac Katari en el Alto, donde lo han increpado al ministro de Economía por la circulación de los billetes de la serie B, ¿no? Esto, recordemos, tras la sustracción en un accidente aéreo. En medio de gritos, mentira, mentira, no estás haciendo un buen trabajo, y fuertes cuestionamientos, la autoridad ha intentado calmar a los asistentes, asegurando que los billetes válidos pueden ser canjeados en los bancos, en el sistema bancario. Incluso él ha procedido a cambiar dinero en efectivo delante de los presentes para demostrar que está vigente esta serie, ¿no? No ha logrado disipar completamente la desconfianza de las bases. Escuchamos un poco. Venga, se lo cambio el billete, se lo cambio. ¿Tienes 10 pesitos ahí? Ahorita se lo voy a hacer cambiar. Cualquier persona con su billete de 10, 20 o 50 bolivianos, ahorita se lo voy a cambiar. Deme un minuto. Te lo voy a cambiar. Ahorita el billete de 10, 20 y 50 bolivianos. Ya, ahorita. Para a la señora que ha venido. La señora. Ya, ahorita, pues déjame terminar de hablar, pues. Si me dejan terminar de hablar, vamos a aclarar todo. ¿No ven? Ya, ahorita vamos a cambiar. Cualquier persona con su billete de 10, 20, 50 bolivianos que tenga problemas, que tenga desconfianza, que dice que no les reciben, si en el transporte público y demás, en el banco se lo van a cambiar. Le van a cambiar por el billete de la serie A, que es lo que le he cambiado, ¿no ve, señora? Por eso, compañero. Ahí está parte de lo que ha sucedido en la ciudad del Alto. Han increpado al ministro, lo han obligado a cambiar billetes de la serie B en este ampliado de la Tupac Katari en medio de abucheos y desconfianza, ¿no? 11:54. A ver, le voy a hacer escuchar algo más que ha sucedido. Tengo 30 segunditos para hacerle escuchar esto y después le comento. Y vamos a gestionar los proyectos, hermano, no se preocupen. Hay proyectos que están ahí. Son los ministros de Estado. Está el descontento también de la población. Ahí está. Bien, parte del audio no tengo más tiempo, pero ahí los campesinos lo han increpado, lo han estirado al ministro del saco, lo han sacado de este ampliado, ¿no? Le han reprochado el tema del combustible. ¿Quién me va a pagar ahora? Mi auto está parado. Le han reclamado a los dirigentes y las bases durante la asamblea de la Federación Tupac Katari. 11:55, tenemos que irnos. Ha sido un placer. Mi nombre es William Flores. El día de mañana, 10 en punto, estaremos tocando su dial para entrar y que usted nos haga compañía durante 120 minutos de El Tincazos y Medias Tintas. Hasta el día de mañana. Permiso, Bolivia. Te acompañamos hasta el mediodía con la más completa información. El Incaso, sin medias tintas. El Incaso, sin medias tintas. La democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo. Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos